Ya. Buenas noches, estimados participantes del curso de especialización del Código Procesal Penal. El curso que hoy vamos a desarrollar es acerca del proceso inmediato. Los temas que hoy vamos a ver de manera muy puntual, conforme al cronograma enviado vía WhatsApp, son los antecedentes del proceso inmediato y el concepto. Lo importante es que el día de hoy deben terminar la clase sabiendo ambos temas. Como ustedes ya saben, se les envió vía WhatsApp todos los materiales referentes al curso del día de hoy. Se les ha enviado las normas aplicables, se les ha enviado jurisprudencia relevante y también se les ha enviado unas diapositivas del curso. Ello a efectos de que el día de hoy ya vengan con los conocimientos frescos acerca de todo lo que implica el proceso inmediato. Lo que hoy les voy a explicar yo no está en las lecturas, pero es importante que tengan como base todo lo que les he enviado para que puedan interpretar lo que les he explicado. El proceso inmediato. ¿Cómo nace este proceso? Quizás alguno de ustedes, al haber leído el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016, se habrá quedado en la cabeza de que el antecedente del proceso inmediato viene de fuente italiana, el judicio inmediato. Pero no, el proceso inmediato, si bien tiene fuente italiana a nivel legislativo, y vamos a ver muchas similitudes cuando lo analicemos en su momento, viene más atrás todavía. ¿Y dónde encontramos el primer antecedente legislativo en nuestra normativa, en nuestro país? Es con el proceso sumario. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo del proceso sumario? Quizás aquellos estudiantes que han bebido solamente del Código de Procesal Penal, para ellos el proceso sumario sea algo raro, que jamás hayan escuchado, porque es un proceso que no se encuentra regulado en el Código Procesal Penal. Sin embargo, los otros estudiantes que tienen mayor antigüedad, como yo por ejemplo, estudié en mi momento el proceso sumario porque formó parte de la legislación aplicable con el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, en sus inicios, el Código de Procedimientos Penales, denominado Código Zavala, debido a que el principal propulsor de este código fue Carlos Zavala y lleva como nombre una de las cortes, una de las sedes de justicia de nuestro país en Lima Centro, cuando entró en vigencia en 1940, tuvo solo una estructura. Cuando entró en vigencia el Código del 40, ¿a qué código vino a reemplazar? Al Código de 1920. En el Código de 1920, ¿qué se establecía? Juicio por jurados. Jamás entró en vigencia el juicio por jurados. Pero con el Código del 40 se introdujo el sistema mixto a nivel de proceso. Y se estableció que el proceso común u ordinario, porque así fue su denominación, proceso ordinario, tenía dos etapas claramente diferenciadas. Primera etapa, la instrucción. Segunda etapa, el juzgamiento. El que estaba a cargo de la instrucción era el juez instructor y el que estaba a cargo del juzgamiento era el tribunal correccional. ¿Quién apoyaba en la administración de estos órganos? Los agentes fiscales y en 1940 todavía no había ni siquiera defensa de oficio.
Entonces teníamos que quien dirigía la investigación era el juez instructor, quien aplicaba la sanción era un tribunal correccional. Y así nace el Código del 40. ¿Cuál fue el problema? El tribunal correccional solamente se encontraba en las sedes de las capitales de cada departamento y conllevaba a que la carga procesal se aumentase y se llevaba todas las instrucciones en las provincias, en los pueblos más alejados, pero estaban a la espera de su juzgamiento. Casos sencillísimos. Esperaban juicio por 3 vocales y la carga procesal aumentó y aumentó desde 1940. Luego, ante esta dificultad, en 1968, mediante el decreto ley 17110 del 8 de noviembre de 1968, en el gobierno militar, se emite este decreto ley. Y este decreto ley da nacimiento al proceso sumario. ¿Qué es el proceso sumario? Un proceso especial, a diferencia del proceso ordinario regulado para todos los delitos en el Código del 40, mediante el cual el juez instructor investigaba y a su vez ese mismo juez instructor fallaba, emitía sentencia, de la mano del agente fiscal nuevamente. Y establece como una excepción. La regla seguía siendo el proceso ordinario. Excepcionalmente para determinados delitos, y en este caso, ¿qué decía este decreto ley? Que se disponen normas procesales para activar los juicios y hacer pronta y oportuna la administración de justicia. La excepción estableció mediante el decreto ley 17110 solamente que se iba a llevar a cabo este tipo de proceso para determinados delitos: abandono de familia, matrimonio ilegal, seducción, daños, usurpación, abigeato, especulación, acaparamiento y usura. Solo para estos tipos penales de manera muy específica. Pero además, este tipo de proceso fue prohibido para los reincidentes. El procedimiento que se estableció para el proceso sumario fue el siguiente. Una etapa de instrucción por 90 días, una etapa intermedia de 12 días para que el agente fiscal decidiese si es que acusaba o no acusaba. Si es que decidía acusar, ¿qué hacía el juez? Inmediatamente emitía sentencia, sin necesidad de juzgamiento. Entonces se prescindía de la etapa del juzgamiento. ¿Y qué pasaba cuando el fiscal no acusaba? En ese tiempo agente fiscal nada más, no era Ministerio Público todavía como lo conocemos. Si el fiscal no acusaba, el juez tenía la facultad de remitir esa investigación a otro agente fiscal de manera directa. Y ese otro agente fiscal tenía la obligación de acusar. El primer agente fiscal que no había acusado tenía facultad de apelar la decisión de ese juez. Y finalmente, si es que el juez quería,
lograba que otro agente fiscal acusase y él nuevamente sentenciaba. La sentencia condenatoria podía ser apelada. Y si es que no era apelada, se declaraba consentida. ¿Qué pasaba con una sentencia absolutoria? También podía apelarse, pero si no era apelada, necesariamente subía en consulta al Tribunal Correccional para que verificase si es que estaba bien la absolución. En ninguna de estas partes, de ese escenario, se ve el trabajo de un abogado, porque no existía la defensa de oficio ni la defensa pública como la conocemos. La sentencia se dictaba en plazo corto, 12 días más desde que se recibía la acusación. Contra lo que se decidía por el Tribunal Correccional no procedía recurso de nulidad, que es lo que ahora conocemos como recurso de casación. Quedaba ahí en segunda instancia. Medios técnicos de defensa se podían deducir, pero no se resolvían de manera anticipada. ¿Qué quiere decir? Si yo consideraba que la investigación, el hecho denunciado no constituía delito, excepción de improcedencia de acción, no podía yo concluir el proceso inicialmente. Podía deducir, pero esto se iba a resolver con la sentencia. Este fue el escenario que nos dejó en 1968 este decreto legislativo y la introducción del proceso sumario, en el cual se puede apreciar graves vulneraciones al derecho de defensa, al derecho al recurso, porque si nadie apelaba, igual iba en consulta al tribunal, aplicando aquí un sistema netamente inquisitivo. Teníamos que no había etapa de juzgamiento. Aquel juez que había investigado y había copiado todos los actos de investigación, sin convertirlos en acto de prueba, iba a sentenciar lo propio que él había investigado. Entonces, tenía muchas críticas ese proceso, pero sirvió de manera práctica. De manera práctica descongestionó los tribunales en los delitos de mayor incidencia que ya se habían demostrado desde 1940, que eran los de abandono de familia, matrimonio ilegal, seducción, daños, usurpación, abigeato, especulación, acaparamiento y usura. Esos tipos penales eran los que tenían mayor incidencia, por eso es que pasaron a tratarse o tramitarse mediante el proceso especial sumario. Sin embargo, este panorama de proceso penal sumario, conforme pasó el tiempo, en lugar de ir desapareciendo, se fue consolidando. Y la consolidación plena del proceso sumario se dio con el decreto ley número 124 de fecha 12 de junio de 1981, que entró en vigencia el 13 de junio de 1981. Este decreto legislativo fue dictado a raíz de que el Congreso otorga facultades al Poder Ejecutivo para derogar o modificar legislación expedida a partir del 3 de octubre de 1968 en relación con el Código de Procedimientos Penales. Y es en el gobierno de Belaúnde Terry que se da este decreto legislativo, siendo ministro de Justicia Felipe Oserlin Parodi. ¿Qué se hace? Primero se analiza y se dice que el decreto legislativo 17110, que crea el proceso sumario, señalando que estaba dirigido a una pronta y oportuna administración de justicia, había cumplido su finalidad de acelerar los procesos. Pero dice que cumplió su finalidad solamente en parte. ¿Por qué? Por el limitado número de delitos que abarcaba. Eran muy pocos los delitos en los cuales se había establecido el proceso especial sumario.
había sido muy bueno cambiar este tipo de proceso, pero hay que hacerlo que abarque más. Si inicialmente abarcaba cerca de 10 delitos, ¿por qué no hacerlo abarcar ahora 52 tipos penales? Y el Código Penal de 1924, que era el vigente en ese momento, y que regulaba tipos penales de gran incidencia delictiva, sufrió la introducción del Decreto Ley 124, ampliando la vigencia del proceso especial sumario. Pero este Congreso que otorgó facultades al Poder Ejecutivo le dijo que tenía que hacerlo pasar por el tamiz constitucional, porque recordemos que en 1981, previo a esto, ya teníamos una nueva constitución. Una constitución que regulaba derechos constitucionales y que además daba facultades a establecer normas de carácter convencional. Ya teníamos en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos y teníamos nosotros que adecuar nuestra normativa. Entonces, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo 124? Dijo, tenemos que adecuar dos puntos muy esenciales. Primero, que ya no se puede tratar al fiscal como un agente fiscal, porque la Constitución de 1979 reconoce el rol del Ministerio Público como un organismo constitucional autónomo. Por lo tanto, el juez no podía decirle al fiscal que no acusaba, como tú no me acusas, me voy con otro fiscal que sí acuse. Reconoce que el rol del fiscal es de postular. Y si el fiscal no postulaba una acusación, y ahí es que se inicia con el principio acusatorio, en el año 1981 no era posible condenar a nadie. Nulla condena sine accusatio. Entonces, ese es el principio que se introduce con el Decreto Legislativo 124. También señala que la Constitución reconocía la publicidad de los juicios. Y dice, este proceso penal sumario, que era meramente escrito, ¿cómo lo convertimos adecuado a la Constitución? Hay que darle publicidad. Y su forma de darle publicidad fue establecer que la sentencia condenatoria tenía que ser leída en audiencia pública. Y la sentencia absolutoria tenía que ser solamente notificada al domicilio procesal o real señalado por el imputado. Eso es el gramito de publicidad que le puso el Poder Ejecutivo. Pero la publicidad no es que la sentencia sea leída en audiencia pública. La publicidad implica que se pueda ver el desarrollo del proceso. Y ese proceso penal sumario siguió con la lógica de una instrucción secreta, reservada, que culminaba en una sentencia por el mismo juez que instruyó. Y además de ello, abarca más tipos penales. Por ejemplo, el adulterio, que era delito en 1924 hasta 1991. Las cárceles estaban llenas de personas que habían cometido delito de adulterio. Los delitos de corrupción de funcionarios, proceso especial sumario. Los homicidios, los simples, no los calificados. Los robos, los hurtos, las estafas, las extorsiones, las falsificaciones de documentos, las lesiones, el acaparamiento nuevamente. Entonces vemos, y hay una lista interminable, 52 tipos penales, que se amplía la vigencia del proceso especial sumario. Se cambia a nivel de procedimiento, en lugar de 90 días directamente, se dice que la instrucción iba a durar 60 días, ampliable o prorrogable por 30 días más. Luego de lo cual, concluida la instrucción, se iba a poner a disposición de las partes todo lo actuado por un plazo común de 10 días. En esos 10 días había la posibilidad de presentar alegatos escritos y solicitar el uso de la palabra para un informe oral antes de que el juez sentencie. Concluida la disposición de las partes y oídos los alegatos de haberse solicitado, porque no era un requisito imprescindible, se iba a dictar sentencia en un plazo de 15 días, la cual, de ser condenatoria, tenía que ser leída en acto público.
y de ser absolutoria solamente tenía que ser notificada al domicilio procesal, que conllevaba que cuando te notificaban para una lectura de sentencia de proceso especial sumario, tú ya sabías que la sentencia iba a ser condenatoria. Y si no te presentabas, no se podía leer la sentencia en ausencia. De tal forma que dictaban una orden de captura a efectos de tu lectura de sentencia. Eso es la única garantía que se introdujo. Apelable la sentencia en un término de 3 días o en el mismo acto de lectura. Se elimina de manera definitiva la consulta, reconociéndole el rol del Ministerio Público y la facultad de apelar a todos los sujetos. Y la apelación se veía por el Tribunal Correccional, estableciéndose que el Tribunal Correccional tenía 15 días para resolver. Y esa resolución, dependiendo si el caso era complejo o no lo era, podía resolverse de manera unipersonal o colegiada. Y ahí vemos esta primera diferenciación que vamos a verla más adelante cuando veamos el proceso especial sumario, el proceso especial inmediato. Que ya desde este momento se habla de que el tribunal que juzga o que ve una apelación va a realizar o va a emitir resolución dependiendo la complejidad, tratándose de un tribunal colegiado o un tribunal unipersonal. Este es el primer atisbo que nosotros encontramos. También se establece que el recurso de nulidad es improcedente para este tipo de proceso especial. Luego de ello, ¿qué viene? Tenemos vigencia el decreto legislativo 124 y entra en vigencia el Código Penal de 1991. Mediante el decreto legislativo 635, entró en vigencia el 8 de abril de 1991. ¿Y por qué es importante el ingreso de este código? Porque con este código se derogan numerosos delitos que estaban establecidos en el Código del 24. En este código se deroga la reincidencia y la habitualidad. En este código se unifican las penas. En este código se establece un título preliminar. Entonces, el decreto legislativo 124 no podía tener vigencia plena porque este código modificaba totalmente el Código Penal del 24. Una modificación plena que implicaba una derogación tácita del decreto legislativo 124. Porque en el decreto legislativo 124 hacían referencia a los tipos penales aplicables con el número de artículo de manera específica. Por ejemplo, hablaban del homicidio, regulaban el artículo 156. Y en este código lo teníamos regulado y lo tenemos hasta hoy en el artículo 106. Hablaban de la violación sexual, regulado en el Código del 24 en un artículo diferente, cuando aquí estaba en el artículo 173. Entonces, la vigencia y entrada de este código estableció que el decreto legislativo 124 o se modificaba o se derogaba de manera expresa. Pero antes de que se derogue o se modifique, en paralelo, también el Poder Ejecutivo aprobó, promulgó el Código Procesal Penal de 1991. Este Código Procesal Penal contenido en el Decreto Legislativo 638 de fecha 27 de abril de 1991. Este código nace a la par de este porque la idea es que se modificara de manera íntegra toda la legislación. También este año se promulgó y entró en vigencia el texto único ordenado del Código Procesal Civil. Fue todo un paquete legislativo que se dio en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que dijeron, está bien, podemos cambiar la parte sustantiva, pero no podemos cambiar la parte procesal. Porque la parte sustantiva simplemente, está bien, démosle garantías, reconozcamos que hay delitos obsoletos, como por ejemplo el adulterio,
Pero no podemos juzgarlo con estas normas de este código, porque este código bebía del Código Penal Iberoamericano, que se conoce como el Código Mayer, y era un código que establecía un cambio total de paradigmas, incluso con muchos más cambios que los que he ingresado con el Código Procesal Penal del 2004. Era un código revolucionario, un código que establecía un proceso común y derogaba de manera definitiva el proceso especial sumario. El proceso que había permitido la supervivencia de los procesos penales. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a promulgar y aprobar el Código Penal, pero el Código Procesal Penal solamente algunos artículos. Y luego vamos a pensar para cuándo podemos empezar una aplicación progresiva. Por eso, cuando yo estando en la universidad supe que iba a entrar en vigencia en el año 2006 el Código Procesal Penal del 2004, tuve mis dudas, porque habían hecho todos los bombos y platillos para que este código entrase en vigencia, y finalmente solamente de 10 a 12 artículos entraron efectivamente, empezando a convertir en un Frankenstein las normas procesales, porque era convivir con normas de un Código Procesal Penal sumadas a un Código de Procedimientos Penales del 40, sumadas a las normas del proceso especial sumario, y ya uno no sabía qué norma aplicar. Y es más, actualmente hay distritos judiciales como Lima Centro, Lima Sur, que todavía no aplican de manera plena el Código Procesal Penal y están con estas normas. ¿Y qué entra en vigencia aquí? El artículo 2 regula principio de oportunidad. Una novedad, una gran novedad, porque hasta ese momento cada delito denunciado tenía que terminar en sentencia. Ustedes ahora sí conocen la practicidad del principio de oportunidad. Aquí entra en vigencia. Segundo, el mandato de detención con presupuestos. Ustedes conocen ahora prisión preventiva, pero antes de prisión preventiva, con el Código del 40, ¿qué había? Mandato de detención automático. Si es que el fiscal solicitaba mandato de detención, el juez daba mandato de detención. Si es que el fiscal no solicitaba mandato de detención y el juez consideraba que sí correspondía, dictaba mandato de detención. Y con este código lo que se establece es darle los 3 presupuestos: graves y fundados, prognosis de pena y peligro procesal. Pero se queda ahí, no establece una audiencia de prisión preventiva ni audiencia de mandato. Entonces en la práctica se convirtió a que bastase que el fiscal dijese se dan los 3 presupuestos y el juez de manera automática dictaba mandato de detención. Cuando obtenía libertad a alguien después de la apelación o con una variación del mandato, 2 meses después de haber estado preso. Pero esto fue una gran novedad frente a antes, que bastaba pedir mandato de detención sin fundamento. Acá por lo menos se establecen presupuestos. También con este código entra en vigencia el artículo 143, que regula la comparecencia con restricciones como alternativa al mandato de detención. También se establece acá el artículo 182, que regula la libertad provisional, que significa que si hay una prueba irrefutable de que no se cometió el delito, libertad inmediata. Y finalmente se establecen diligencias especiales para tipos penales específicos, como lo son la diligencia de levantamiento de cadáver, la pericia de preexistencia, pericia de valorización, etc. Son los únicos artículos que entraron en vigencia con este código. Y hasta ahí nadie sabía qué iba a pasar con el proceso especial sumario. Pero los jueces, a pesar de que no sabían qué iba a pasar y que la vigencia del Código Penal por lo menos implicaba que tenía que haber un cambio, pero como no hubo el cambio total con el Código Procesal Penal del 91, esperó todavía un año, o más de un año, que se dio el decreto ley 26147, que entró en vigencia el 25 de diciembre de 1992, mediante el cual
se estableció adecuar al Código Penal de 1991 el decreto legislativo 124 que regulaba el proceso especial sumario. ¿Y qué se hizo? Se sustituyó el artículo 2 del decreto legislativo 124, estableciéndose la lista de delitos, haciendo la adecuación. Si antes se hablaba de un tipo penal del 155, ahora se decía que era el 106. Se amplió, se adecuó y se depuró, con lo cual se le dio plena vigencia al decreto legislativo 124 y no hubo necesidad de repensar acerca de si estaba vigente o no. Finalmente, mediante la ley 26689, se da el último paso para consolidar el proceso especial sumario el 30 de noviembre de 1996. Este es el último paso de consolidación del proceso especial sumario. Ya no se establece una lista de delitos mediante la cual se iban a tramitar el proceso especial sumario, sino que se establece una lista de delitos mediante la cual se iba a tramitar el trámite ordinario. Se establece que el parricidio, el asesinato, el secuestro, violación sexual de menor, robo agravado, TIT, delitos contra el Estado de Defensa Nacional, delitos contra los poderes del Estado de orden constitucional, concusión, peculado y cohecho, se iban a tramitar mediante el proceso ordinario. Y todos los demás tipos penales se iban a tramitar mediante el trámite sumario. ¿Qué se hizo con esta ley? Se hizo la sumarización del proceso penal peruano. Solo algunos delitos muy contados y específicos se llevan ante un tribunal y actualmente conocida como una sala penal. Todos los demás tipos penales, que constituyen más del 90% de los tipos penales regulados en el Código, empezaron a ser tramitados bajo la vía de proceso especial sumario, con todas las consecuencias negativas a nivel de garantías que éste tiene. Con eso terminamos los antecedentes legislativos referidos a la aplicación del proceso inmediato en la normativa de código anterior al decreto legislativo 957, Código Procesal Penal, que es el que nos trae a colación el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos a efectos de poder asimilar todos los conocimientos y regresamos para poder continuar con la clase de hoy. Gracias.